En este video se va a comenzar a ver el siguiente instrumento de medición de nivel, que es sumamente importante y utilizado en la industria, que es el nivel medido por sensores hidrostáticos o también llamados de presión diferencial. Las características de estos medidores de nivel son los siguientes. Primero, lo que miden no es el nivel, sino la presión diferencial o diferencia de presiones entre dos puntos en el tanque o recipiente, generalmente entre la parte superior y la parte inferior del tanque. Y al instrumento se le suele llamar también una celda dP. Se comparan las presiones y se aplica una fórmula que no es otra cosa sino el principio de Pascal, según el cual en cualquier punto dentro del líquido que está contenido en un recipiente, la presión se puede calcular como la multiplicación del peso específico del líquido multiplicado por el cabezal, es decir, la altura desde ese punto hasta la interfaz, en este caso del líquido, con el aire o con el gas que haya en la parte superior. De aquí se despeja H como P entre gamma y eso da una medida ya directa del nivel. Existen varios métodos para la medición de nivel con este tipo de sensores y el primero, que no es precisamente el más común, pero sí es el más sencillo, es el tanque abierto. Un tanque cuya parte superior no está cerrada, es decir, da la atmósfera, por ejemplo un tanque australiano, y se coloca el transmisor en la parte inferior del tanque a través de un orificio y una válvula de aislamiento. El lado de baja presión, que es el lado izquierdo del sensor, ventea la atmósfera y el lado de alta presión, o el lado derecho, aquí entre el sensor y la válvula, está conectado a través de la válvula con el tanque. Ese sería el primer caso. En un segundo caso, el tanque se cierra, puesto que en la industria la mayoría de las veces no se puede permitir que el tanque esté abierto por razones de seguridad, de contaminación o de evaporación del líquido que se va a medir. Entonces, en el tanque cerrado se puede medir también mediante este método el nivel, pero hay que colocar una tubería que va de la parte superior, como se ve aquí, el lado de baja, por ejemplo, del sensor de presión. Y del lado de alta del sensor de presión se conecta con la parte inferior del tanque. Bien, en este caso, HP es la presión del líquido más la presión del gas o vapor que se acumula aquí arriba en la superficie del líquido, la parte superior del tanque, y del lado de baja la presión sería únicamente esa presión de gas o vapor que se acumula aquí arriba. Al restar, la presión del gas o vapor en la parte superior se cancela, y eso es una gran ventaja en este tipo de medidores, puesto que no hay que tomarla en cuenta, y queda como neto la presión hidrostática del líquido, que es proporcional al nivel. Un inconveniente de este método es que muchas veces el gas o vapor que se acumula aquí arriba poco a poco va condensando por la tubería de referencia seca y se va acumulando en la parte inferior, lo cual podría, y de hecho lo hace, falsificar o, digamos, dar un resultado falso en la medida de presión, puesto que la presión del lado de baja ya dependería pues del condensado que hay en esta parte inferior. Una forma de evitar esto es el tercer método, que sería el tanque cerrado con tubería de referencia llena. En este caso se coloca la tubería que va del lado del superior del tanque al sensor de presión diferencial llena de un líquido inerte cuya densidad por lo general es mayor o un poco mayor que la del líquido en el tanque, que es el que cuyo nivel va a medirse. Entonces se suele invertir el medidor de presión, es decir, en este caso el lado de alta se coloca dando hacia la tubería húmeda de referencia y el lado de baja hacia el tanque. De nuevo aquí se puede hacer el cálculo cuál sería el delta P, HP menos LP, y para ello se ve que el HP sería la presión del líquido de la tubería de referencia, que es por lo general constante, más la presión del gas o vapor en la parte superior del tanque. LP, por otro lado, sería la presión del líquido a medir, cuyo nivel se va a medir, más la presión de gas o vapor. Al restar, nuevamente se cancelan los términos presión de gas o vapor y queda que el delta P es igual
a una constante que está determinada por la tubería de referencia húmeda menos la presión del líquido en el tanque. Y de esa manera se podría fácilmente deducir el nivel correspondiente. Bien, un primer ejemplo sería el llamado transmisor montado debajo del mínimo nivel del tanque. Un tanque elevado con respecto al piso y un transmisor montado en la parte inferior debajo realmente del nivel mínimo. En este ejemplo en particular se tienen las siguientes características. Un líquido cuyo peso específico es 0,9 gramo-pondio por centímetro cúbico, algo así como un alcohol. El alcance medido, estandarizado, normalizado a columna de agua, WC, significa water column, sería 100 pulgadas, que sería la resta entre el máximo nivel menos el mínimo nivel, multiplicado por 0,9 para estandarizarlo o llevarlo a columna de agua, sería 90 pulgadas de columna de agua. Hay una supresión de 0 de 20 por 0,9, 18 pulgadas de columna de agua, puesto que el 0 está por debajo del nivel mínimo, y el rango sería entonces de 18 a 108, el rango útil expresado en columna de agua. Por ejemplo, para calibrar el instrumento se podría llevar el tanque a nivel mínimo y entonces aplicar esos 18 pulgadas equivalentes de columna de agua del lado de alta del transmisor, y se ajustaría el 0 para que la salida del transmisor fuera 4 mA, que es el mínimo en un rango entre 4 y 20 mA. Y luego el 0 sería ahora 18 pulgadas de columna de agua, donde entonces el rango estaría entre 0 y 90 pulgadas de columna de agua. En el siguiente ejemplo, el tanque sigue superior y el transmisor montado en la parte inferior del tanque, pero se tiene una tubería húmeda entre la parte superior del tanque, que ahora está cerrada, y el lado de baja del transmisor. Entonces, las características para este ejemplo son las siguientes. Líquido, en este caso, tiene una densidad de 1, sería por ejemplo agua. La tubería húmeda, una densidad un poco mayor, 1.1. Y el alcance estaría representado en pulgadas de columna de agua, sería 100, puesto que la densidad del líquido al ser agua es 1, 100 por 1, 100. La altura total de la tubería húmeda sería 120 más 10, 130 pulgadas, expresadas en columna de agua, 130 pulgadas de columna de agua. Bien, hay un rango que se puede determinar con elevación de 0 que iría de menos 123 a menos 23 pulgadas de columna de agua. ¿De dónde sale o cómo se calcula ese rango? Lo primero que hay que observar es que el transmisor está colocado al revés, es decir, el lado de alta está colocado hacia el tanque y el lado de baja hacia la tubería húmeda. Y la tubería húmeda siempre contribuirá con una presión mayor que el tanque, por lo tanto al restar HP menos LP el valor va a ser siempre negativo. Para calcular el rango hay que calcular cuál es la medida del transmisor cuando el tanque está al mínimo, nivel mínimo, y luego cuando está al máximo. Entonces el rango mínimo iría en el lado de alta 20 pulgadas por 1 menos en el lado de baja 130 pulgadas por 1.1. Es decir, se está restando HP menos LP, donde HP es la presión del lado de alta, que en el caso de que el nivel esté en mínimo es 20 por 1, y LP es constante, no importa cuál sea el nivel del tanque, y sería la altura de la tubería húmeda, 130 pulgadas, por la densidad del líquido que contiene, que es 1.1. Y al hacer ese cálculo, resulta el número menos 123 llevado, estandarizado a columna de agua. Es decir que dentro del rango el primer valor es menos 123. Luego, cuando el tanque está lleno, es decir, cuando el líquido llega a la parte superior del tanque, se tiene del lado de alta 20 más 100, y eso sería 120 pulgadas de columna de agua. Y del lado de baja exactamente igual que antes, 20 más 100 más 10 por 1.1, lo que resulta en menos 23 pulgadas de columna de agua. Se ve entonces que el rango sería de menos 123 a menos 23. Y si de ahí se quiere calcular el alcance, es muy fácil, puesto que el alcance es restar rango máximo menos rango mínimo. Es decir,
menos 23, menos menos 123, y eso resulta exactamente en 100 pulgadas de columna de agua. Y en esta curva se observa lo que ocurre en el caso anterior. Se tiene un instrumento calibrado de 4 a 20 mA. 4 mA significa rango mínimo, menos 123 pulgadas de columna de agua. 20 mA rango máximo, menos 23 pulgadas de columna de agua. Se observa aquí que en esta curva, en el lado derecho, 420 mA, la salida del transmisor. 4 mA significa rango mínimo, menos 123 pulgadas de columna de agua. 20 mA rango máximo, menos 23, y se ve que el cero está elevado, es decir, el cero está por arriba del valor máximo del rango. En este ejercicio se tiene un tanque lleno de alcohol donde el nivel mínimo está entre X y Y. X es 120 centímetros, Y 30 centímetros, el transmisor está 30 centímetros por debajo del nivel mínimo. La parte de baja presión ventea a la atmósfera y la parte de alta presión va conectada al tanque. Y la densidad del alcohol, 0,9 gramos por centímetro cúbico. Entonces, según estos datos, se pide cuál es el máximo cabezal de presión a medir, todo expresado en centímetros de agua. Sería X más Y, 150, multiplicado por 0,9. ¿Cuál es el cabezal de presión producido por Y? Pues sería 30 por 0,9, es decir, 27 centímetros de columna de agua. ¿Cuál sería el rango? El rango sería los valores entre el valor mínimo y el valor máximo, siempre expresado en centímetros de columna de agua. Es decir, el valor mínimo, que sería 27, y el valor máximo sería 150 por 0,9, y ahí se calcula el rango. Y el campo con su presión de cero, también expresado en centímetros de agua, sería que el campo en el cual el cero está suprimido se deja al estudiante que lleva a cabo esa parte del ejercicio. Bien, un sensor hidrostático que también se basa en el mismo principio es el llamado método de burbujeo. ¿En qué consiste el método de burbujeo? Bueno, consiste en introducir en el tanque una tubería a través de la cual se inyecta aire a presión. Ese aire se regula mediante un regulador de presión. Hay un medidor que mide cuál es la presión de ese aire. También puede regularse el flujo y se aumenta paulatinamente la presión hasta que en la parte inferior del tanque se observe un burbujeo. En ese caso, la presión del aire que se está inyectando se iguala, se equipara con la presión hidrostática. Al conocer esa presión y ser igual a la presión hidrostática y conocer la densidad del líquido, puede entonces por la fórmula de Pascal calcularse cuál es el nivel del tanque en esta aplicación. Se observa que en la parte inferior del tanque siempre se deja un pequeño espacio, una holgura, para evitar el problema que puedan causar la acumulación de sedimentos. Bien, y esta es la explicación de cómo funciona el medidor de burbujeo y los datos generalmente que se utilizan para este tipo de medidores. Suministro de aire a una tasa constante que va entre 0.005 y 0.05 metros cúbicos por hora de aire. La holgura en la parte inferior del tanque depende del tamaño del tanque y de otras dimensiones, pero por lo general está en el orden de 75 milímetros. En general, para los sensores hidrostáticos se puede también hacer una tabla de pros y contras, ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las principales ventajas de los sensores hidrostáticos? Primero, que se pueden instalar en la parte exterior del tanque o se pueden adaptar posteriormente. Se pueden aislar por válvulas de bloqueo y permiten una medición continua. Los inconvenientes, uno de los principales es que la densidad de líquidos debe ser constante, puesto que se introduce en la fórmula para calcular la altura. Hay muchos medidores que contemplan o incluyen un medidor de densidad, entonces el problema ya estaría solucionado. Segundo, la exactitud también depende de la presión y la temperatura a la que estén sometidos los líquidos, sobre todo en sitios donde
esos parámetros cambian. Y la otra inconveniente o el otro contra es que van a requerir por lo general 2 perforaciones en el tanque, y en el caso de la perforación inferior, donde la presión siempre va a ser mayor, puede causar problemas de fuga. En la próxima presentación, el próximo video, se verán otro tipo de medidores que ya son o usan conceptos total y principios físicos totalmente diferentes, como por ejemplo el medidor óptico, el medidor electrónico, el medidor capacitivo, etc. Algunos de ellos se utilizan con también mucha frecuencia en la industria y también dependiendo del material cuyo nivel se va a medir. Por ejemplo, en el caso de los medidores hidrostáticos o de diferencia de presión que se acaban de describir en este capítulo, se utilizan por lo general para líquidos, no son aptos para sólidos. Entonces, para medir sólidos, por ejemplo, en un granero o en una fábrica en la cual el producto cuyo nivel se va a medir es pastoso, por ejemplo, ketchup, mayonesa, miel, etc., es más conveniente utilizar otro tipo de sensores que se verán pues en el próximo capítulo.